Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Charla Nats. Durante una tarde del año 2009, su vida dio un giro inesperado cuando fue salvajemente atacada por un chimpancé que le arrancó la cara y las manos, y a partir de ahí su segundo hogar han sido los hospitales y sus mayores aliados, los cirujanos plásticos. Travis fue criado y adoptado por una pareja desde los 3 días de nacido. Había nacido el 21 de octubre de 1995 en el santuario de chimpancés de Missouri. Era conocido en el barrio y además hasta había participado en publicidad de grandes marcas como la famosa gaseosa Cola. Su inteligencia era asombrosa, nada era imposible para el imponente animal. Abría todas las puertas y se cepillaba los dientes. La familia lo humanizó demasiado, le daba vino y llegó hasta conducir el automóvil. No era la primera vez que Travis veía a Charla Nats. Él la conocía porque era compañera de trabajo de su amiga Sandra. Según relató Charla, ese día ella llevaba un peinado distinto, pero al momento de atacarla tenía un juguete de Travis en su mano. Y lo que parecía el tranquilo encuentro de dos amigas terminó convirtiéndose en una batalla campal entre un simio y una mujer, quien para esa época tenía 55 años. Al parecer, un juguete era el motivo de la disputa. Enfurecido y desorientado, el imponente chimpancé no dudó en arremeter contra la amiga de su madre, quien tomó en sus manos uno de sus juguetes favoritos. Una lluvia de sangre, gritos, mordidas y golpes fue lo que antecedió a la llamada de emergencia de Sandra. Sandra vivía sola con Travis porque su esposo había fallecido de cáncer y había perdido a su hijo en un accidente. Cuando sucedió el funesto hecho, la mujer no pudo detener al chimpancé, que también intentó atacarla. Entonces llamó al 911 con un pedido desesperado, al pensar que su amiga estaba muerta. Por favor, apresúrense, está matando a mi amiga. Él arrancó su cara, está muerta, le arrancó en parte. Fueron algunas de las frases de las que la mujer repetía incesantemente durante la llamada. Para cuando llegaron las autoridades, el panorama era simplemente desconcertante. Ni la nariz, los ojos, los labios, los párpados, ni las manos pudieron anteponerse a la furia del simio. Pese a que Sandra trató de frenar el brutal ataque con un palazo o 3 puñaladas al chimpancé, nada se interpusieron entre su objetivo atacar a Charla, sino que se enfureció más. Se está comiendo a mi amiga, gritó en el teléfono. También pidió que acudieran con armas para dispararle al chimpancé. Tras una autopsia, el cuerpo de Travis determinó
que se le había administrado una droga para ataques de pánico y ansiolíticos. Podría haberle provocado desorientación, alucinaciones, agresión e ira, algo que correspondía con la reacción del animal. Sandra, quien murió en el 2010, dijo el día anterior que le había dado a Travis una dosis de ansiolíticos porque le preocupaba que parecía que estaba agitado. También estaba tomando pastillas para la enfermedad de Lyme. En el 2003, los instintos animales incontrolables de Travis se destacaron cuando escapó mientras estaba en la camioneta para perseguir a alguien que había arrojado una lata de refresco vacía al interior del vehículo y lo golpeó. Les tomó varias horas para regresar a sus dueños al animal. Sorprendentemente, la valiente Charla apareció en Oprah más tarde en el 2009 vestida con un sombrero y un velo cubriendo su rostro. Se describió a sí misma como alguien que nunca se da por vencida, porque no había nada que pudiera hacer con respecto a la situación que cambió su vida. Ella agregó que había perdido tanta independencia que podría cambiar su propio neumático de un camión y ahora ni siquiera puede alimentarse. Es muy difícil vivir, ni siquiera vivir a medias. Al momento en que la policía ingresó a la vivienda, Travis intentó atacarlos y le dispararon. Charla Nash no estaba muerta, pero el chimpancé le había arrancado el rostro y las manos, perdió la estructura ósea del rostro y padeció trauma cerebral. En el juicio que Nash le inició a Sandra no pudieron acusarla bajo ningún delito. No sabía que el animal podía ser peligroso, determinó el juez intervinientemente. La mujer ya había pasado tiempo con el animal y no había sucedido un hecho violento. En el 2016, su cuerpo empezó a rechazar el trasplante de manos que tuvo en 5 años. Relató cómo vive su día a día desde entonces. El olvido no ha sido su consigna a lo largo de la década. La justicia y la no repetición, por el contrario, han sido la cura para su tragedia. Su historia ha conmocionado al mundo no solo por la infinidad de complicaciones médicas que han girado alrededor de su caso, sino por el controversial tema que ha puesto nuevamente sobre la mesa la tendencia de primates como mascota. Con un cúmulo de heridas a sus espaldas, Charla se erige como una víctima de la naturaleza. Para ella ahora es muy difícil vivir. Tras perder sus manos, su nariz, sus labios y parte de su estructura ósea, la cara, Charla tuvo que someterse a largas, costosas y dolorosas intervenciones quirúrgicas. Aunque sus posibilidades de sobrevivir eran muy pocas, una vez más logró anteponerse a la muerte. Su última aparición fue en el año 2020, en el que se refirió a las acciones legales que estaría adelantando para abrogar por leyes que prohíban a las personas adoptar simios como mascotas. Hoy es una sobreviviente más y su relato se ha convertido en una muestra de tenacidad, resiliencia y valentía. Hasta aquí llegó nuestra historia. Te agradezco por tus comentarios respetuosos. Recuerda suscribirte para estar conectados con Diégesis, historias reales.